Continuamos y recibimos, y qué bueno, al señor presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Todo un inmenso placer profesional y personal recibir a don Rafael Pérez Modesto. Bienvenido, mi señor, mis respetos, admiración. Muchas gracias, Pablo, y demás integrantes. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este aniversario de la proclamación de la ley de Seguridad Social, la 8701, que ha permitido un paso de avance significativo, yo diría trascendental, en el aspecto social en la República Dominicana. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con una valoración tuya en este 19 aniversario? Veo que fue promulgada el 9 de mayo del 2001. Adelante, valóranos, sí. Una reflexión. Correcto. En el año 2001 fue proclamada en el gobierno de Hipólito Mejía. En el año 2003 realmente se inició el proceso de la seguridad social, luego de ajustes en términos organizativos, en términos programáticos. Y la seguridad social tuvo por objetivo superar el estado de estancamiento que en esos términos había tenido con el descenso de lo que fue el Instituto Dominicano de Seguridad Social, de Seguro Social, que llenó toda una época a partir de los años, a final de los años 40, en pleno ejercicio de la dictadura de Trujillo, pero que sin embargo fue un paso importante a nivel local y a nivel centroamericano y del Caribe, pero ya estaba en decadencia, por descuido, porque la situación de la seguridad social había avanzado en otros países, y un grupo selecto de dominicanos, tanto en el aspecto congresual como en el aspecto también social y económico, se dieron los pasos para que la República Dominicana se insertara a través de la OIT en esos cambios. Después de esa medida se han logrado aspectos esenciales, crecimiento. Tú sabes que el principio elemental de la seguridad social es la universalidad, el derecho de todos los ciudadanos de poder disfrutar de salud, de riesgos laborales, de pensiones y reivindicaciones para la niñez, para la adultez, cambio en el aspecto de riesgos laborales y un sinnúmero de aspectos sociales, los niños, los discapacitados, los envejecientes, y garantizar un seguro efectivo que permita que la gente se desarrolle. Los logros han sido evidentes en los años que se han transcurrido, del año 2003 para acá. El avance que se ha tenido ha sido tan significativo que nos ha llevado de un 0.5% de la población que recibía los beneficios a través del IDSS, pues hemos evolucionado a un 30%, lo que equivale a decir que 8 de cada 10 dominicanos, 8.200.000 dominicanos se benefician en el aspecto de salud de la seguridad social, de una forma creciente, porque se incluyen nuevos medicamentos. Se rompió con el esquema de que las personas con 60 años no recibían esos servicios de salud, que no las enfermedades catastróficas, digámoslo para que el público de este programa no entienda. Cuando una gente tenía cáncer, cuando una gente tenía problemas renales graves, cuando una persona tenía problemas de diabetes, hipertensión, pues no era atendido debidamente y no estaba contemplado la solución de su problema. Hoy en día cada vez avanzamos y ya hoy en día un problema, por ejemplo, comenzamos con el renal, se hacen trasplantes renales, se incluyen cada vez nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, nuevas tecnologías de avance en ese sentido, y se ha cumplido
en el aspecto formal, el aspecto contributivo, con una proporción de 2 millones de afiliados, más sus familiares y dependientes, cosa que antes no sucedía. Era únicamente el registrado, el trabajador registrado, y hoy en día, bueno, pues los costos de esto, 70% lo cubre el empleador, sea el gobierno, sea el sector privado, y apenas un 30% de ese 10% de su ingreso lo aporta el trabajador. La seguridad social institucionalmente se ha establecido. Hoy en día, alrededor del 3.2% del Producto Interno Bruto se invierte en el aspecto salud, y eso es significativo, que a veces no es tomado en consideración, no se valora. Anteriormente no habían riesgos laborales, es decir, esas enfermedades profesionales que se presentaban en medio del trabajo de la gente, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa y dentro de las empresas que laboraban, son hoy cubiertos un 100% al término de que hoy es un instituto. El IDOPRIL es un instituto dominicano de riesgos laborales eficiente que el gobierno ha independizado porque era una dependencia del IDSS, y hoy en día se ha creado todo un instituto manejado por el Ministerio de la Presidencia y adscrito a las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Social. Corrijo a mi amigo Pablo de una manera. Sí. Yo no soy el presidente del Consejo, yo soy el gerente general, porque el presidente es el ministro de Trabajo y la vicepresidencia del Consejo es el Ministerio de Salud. Yo soy el gerente general. El director. Y no porque es fácil, yo con una llamada la resuelvo, sino para la población. Sí, nosotros coordinamos esos aspectos mientras avanzamos en otras reivindicaciones de tipo sociales. Se cubren todos los asilos, tiene el régimen subsidiado que ha avanzado en una proporción por encima del 132% de lo que estaba previsto como objetivo. Es decir, hoy en día, si sumamos tanto el régimen contributivo como el subsidiado, nosotros nos colocamos en ese 80% que yo definía. Hay muchos retos por conseguir, cosas que deben mejorarse, se ha ido ampliando. Recientemente hubo una inclusión de temas para que la evasión y la elusión no sean una afectación a la estabilidad económica para que el sistema funcione a través de la tesorería y de la DIDA, y se van incluyendo cada vez nuevos medicamentos. Sí. Bueno, en medio de esta pandemia, para concluir y darle paso a las inquietudes, preguntas y comentarios de ustedes, en medio de esta situación el Consejo no ha dejado de funcionar y ha contribuido a que en el aspecto económico, social, pues se tomen muchas medidas que contribuyen a las iniciativas del gobierno central, que en definitiva es el garante de que la seguridad social funcione conjuntamente, porque es un régimen, un sistema tripartito en que el gobierno, los empresarios y los trabajadores son el aspecto, digamos, fundamental del mismo, aunque otras entidades independientes están incluidas en las decisiones que toma el Consejo. Vale, muchas gracias por este briefing muy completo. Como introducción, yo creo que no pasarme más de ahí. Claro, pero sí quería decir que lo de Freud es una cosa terrible, porque incluso en el guión dice muy claramente, señor gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea que el error es todo mío porque Freud traiciona a uno. El subconsciente del deseo y la realidad hace que uno cometa
estos deslices. O sea que ni siquiera es ni de don Rafa ni de el productor. El error fue mío totalmente. No, pero eso pasa con frecuencia, porque la gerencia lleva el día a día de las decisiones que toma el consejo y es la coordinación. Claro. Yo lo esclarezco para que no se vea como que uno tiene la... Pues, además, usted es un guardia viejo. Usted nunca ha sido militar, pero es un guardia viejo. Pero mire, no, es que la humildad ayuda a que la gente entienda mejor el papel que uno desea. Y mientras más claridad, más amistad. Dale, Pablo. Exactamente. Pero mire, ahí está la ley y las luces ya las hemos visto. Hay un antes y un después. Pero siempre le ha llamado la atención, por ejemplo, de que lo que conviene a los grandes grupos siempre se hizo más rápido y con mayor presteza. Y cualquier artículo que tenga esa ley, si conviene al sector privado no estatal, siempre se cumple más fácilmente. Por eso, por ejemplo, lo de los fondos de pensiones fue lo primero que se montó y ha funcionado muy bien. Sin embargo, uno se ha quejado y pregunto si ha mejorado, por ejemplo, el tema de los recursos para la vida, para que la gente esté informada de cuáles son sus benditos derechos. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se va a cumplir lo de la obligatoriedad del sistema de atención primaria, que ya van 19, 18 años? ¿Cuándo se va a trabajar con este asunto de revisar el derecho a veto de los empresarios? Porque no se puede hacer mucho que vaya a beneficiar a las mayorías si afecta, aunque sea un chin, a la minoría empresarial, porque yo lo veto. Entonces hay todo un proceso de modificación para hacer esto con más sentido de país. ¿Cómo va ese proceso? Porque lo logrado está ahí. Y de equidad, Pablo, también. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué se va a hacer? Porque el gobierno ahora todo lo puede, porque controla, entre PRM y el PLD tienen este país en su mano, por ejemplo. A ver, ¿cómo? Vamos a ver la otra parte, derecho a veto, el cuarto para la vida. De inicio, con personalidades como ustedes, uno habla de manera abierta, serena y reposada. La ley de seguridad social se inicia en la República Dominicana cuando en otros países ya llevaba decenas y decenas de años. Había una experiencia acumulada. Y aquí, aunque fue una iniciativa sana y correcta de un grupo de personas que manejaban, tenían experiencia en lo que era el Instituto de Seguro Social, conocedores del avance a través de la OIT, de esa nueva evolución, de ese paso de avance que significó la seguridad social. Pero aquí hubo una copia de otros países, una copia principalmente, para decirlo un lenguaje llano y rápido, principalmente de Chile, Colombia, de México. Y entonces, pues se iniciaron con fallas. Esos países hoy en día tienen más fallas que las que se expresan aquí. Y otra cosa, y es que no se inició con el aspecto de salud. No se inició con salud, que era por donde debía haber comenzado. Comenzó en lo que acumulaba dinero, que son las pensiones, que se logran cuando un afiliado tiene ya, cumple 60 años y ha acumulado 360 cotizaciones. Las cotizaciones son el 10% de sus ingresos, que van una parte a salud, una parte a riesgos laborales, otra parte mínima a las estancias infantiles y otra parte al aspecto de la pensión, una parte significativa. Se inició entonces con el aspecto de pensiones, pero el aspecto de salud apenas se inició con el régimen subsidiado, es decir, con la responsabilidad del gobierno a los sectores más vulnerables del país. Pero es apenas en el 2004
cuando podemos significar que el 0.5% de la población se incorporó al proceso. Y yo le tengo una gráfica que ustedes pueden apreciar aquí. No sé si se ve, se puede notar cómo ha evolucionado esto. Hoy en día ha sido un elemento de crecimiento. El régimen contributivo se inició con duras luchas y a través de comisiones especiales encabezadas, como siempre, hasta hace poco por el monseñor Agripino Núñez y la incorporación de todos los sectores en el año 2007. Pero del 2007 para acá, el avance ha sido tal, sobre todo en los últimos 7 años, que hoy en día nos colocamos un 90%, pero con deficiencia. Con deficiencia, no solamente fruto de que el sector empresarial tiene más facilidades, sino que además sectores interesados por, lógicamente, aspectos económicos, han torpedeado el que la atención primaria, que es la base para que haya una actitud de prevención, la salud no dependa de la curación, sino de la prevención. Y entonces la atención primaria no fue establecida, aunque es complementada en la ley. ¿Y qué explica, perdón? Cambios. Sí, ¿qué puede explicar que en 16 años de gobierno con el control casi absoluto de los poderes del Estado, ahora la cosa cambió un poco con lo de la Fuerza del Pueblo, el PLD no haya sido capaz de arreglar esto y de aplicar lo que se tenía que aplicar? Cosas que uno sabe que los ejecutivos lo conocen. ¿Por qué la modificación no se ha dado? Por ejemplo, la aplicación de la no se ha dado primaria. Porque ha habido una resistencia. Son varios factores, tratando de ser justo. Varios factores. Ha habido una resistencia de las clínicas que se han beneficiado grandemente de la seguridad social. Usted encuentra centros que eran relativamente pequeños, medianos, que hoy son estructuras que tienen un poderío inmenso. Hasta las mismas especialidades médicas el colegio han resistido el que la atención primaria se aplique. No te lo dicen de manera formal, pero en la realidad. Entonces, ¿sobre qué base se impondría esto? Bueno, por medio de la fuerza, y se ha evitado ese. Pero tú sabes que una traba, en cierto modo, y ya es un atrevimiento mío, una traba es que la ley contempló, surge como un requisito de la Organización Internacional y logra que sea en una proporción de respeto de los 3 sectores fundamentales: el gobierno, que la preside y que es garante, los empleadores y los trabajadores. Entonces hay un elemento inserto que se llama veto. No hay ningún sector de estos que he mencionado que se oponga a la atención primaria. Más bien en las palabras. Ahora ha habido resistencia. En principio una resistencia absurda, hasta de sectores integrantes de la seguridad social. Pero ahora se ha visto que con la atención primaria la gente economiza el 80% de su gasto, y que las propias entidades que le sirven de sustento al programa, sean públicas, como el caso de SENASA, como privadas, como son las ARS, les resulta más económico y mejor, tendrían más cobertura a los pacientes en el aspecto preventivo y sanatorio, cuando se aplica la atención primaria. Entonces, ya hemos hecho toda una labor de conciencia que la aplicación será efectiva y debe imponerse la ley por la forma que sea, para que sea una realidad. Sí, no quisiera que se nos fuera el tiempo sin tratar un tema de actualidad, de los fondos de pensiones.
Usted es el gerente, usted es el gerente, usted es el ejecutivo, usted es la cara de la seguridad social. El 24 de abril pasado lo entrevisté, hablamos fundamentalmente de la guerra, pero cuando le pregunté sobre el uso de los fondos de pensiones, lo noté muy reservado, por decirlo de alguna manera elegante. Yo le pregunto a usted, ¿qué opinión tiene, aunque sea personal, del uso de los fondos de pensiones? Si no se deben tocar, si un 15, si un 30. Pero quisiera que el gerente general del Consejo fije su posición pública. Pero yo no fui vacilante en eso. Reservado. Sí. No, pero no hay ninguna razón de reserva. Esos fondos han sido creados para solucionar el problema. Tienen un fin definido de garantizar que cuando una gente entra en retiro tenga seguridad para poder sobrevivir el tiempo que le queda de existencia de una manera adecuada. Y eso incluye a los adultos mayores, las personas que ya tienen más de 60 años, 60 años más, los discapacitados por razones obvias, tanto de trabajo como de accidente, que tienen cubierto plenamente, que es un logro de la seguridad social, los accidentes de tránsito en un país que ocupa el primer lugar proporcionalmente en el mundo. Y entonces, lógicamente, esos fondos no pueden responder a que se presenten coyunturas, no responden a necesidades momentáneas del proceso de vida en la República Dominicana. Esos fondos están destinados para eso. Utilizarlo sería mermar. En lo inmediato podría ser atractivo y yo no juzgo de una manera temeraria la iniciativa que se haya tomado, pero entiendo que no se corresponde con la esencia de esos fondos, primero, y segundo, que contribuiría a disminuir los ingresos. Hoy en día la preocupación de los fondos de pensiones debe ser lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Colombia, en Argentina, en México, que la gente se retira, incluso en Europa, donde surgió la seguridad social. Los fondos no son necesarios para vivir de una manera justa, adecuada, proporcional, y el poder extraer un 30% de esos fondos, un 25%, un 20%, disminuye la potencia de una mejoría de vida a aquellos trabajadores que son los dueños de ese fondo cuando lleguen a la edad de su retiro. Pero además, esos fondos están debidamente colocados. Y yo les traje a ustedes una distribución de cómo andan esos fondos. Y lo voy a leer por si acaso no se visualiza. ¿Dónde están invertidos? Así. Están invertidos en el Banco Central en una proporción de un 41.7%. Okay. Están invertidos en Hacienda con una proporción de un 35.76%. Bonos soberanos, otro tipo de... Y están colocados también en bancos múltiples, en bancos de ahorros y crédito de una proporción de 9.5 y 0.9%, en empresas privadas 4.95%, y además de eso en fideicomiso, en organismos multilaterales. Centavo por centavo, no hay manera de críticamente la existencia de esos fondos y el manejo de ellos, con una proporción de beneficio de alrededor de un 10%. Ahora bien, si tú le sacas el 30% de eso, ¿qué va a pasar? Que la persona, cuando llegue en la edad que le corresponda ese retiro, entonces van a ser afectados, porque ahora resuelve un problema coyuntural que de hecho la Seguridad Social ha venido contribuyendo, tomando medidas que garanticen que a la persona no se le quite la salud porque no haya, porque haya sido retirada, el gobierno se
asumido en este momento a través de diferentes entidades la solución del problema desde que se propagó el coronavirus en la República Dominicana, ha venido solucionando los problemas de los trabajadores y de los afiliados, pero en caso de extenderse hay que buscar nuevas medidas. Yo, fondo de pensiones, para culminar la pregunta de manera, digamos, explícita, clara y responsable, yo me preocuparía de que las inversiones se diversificaran, que buscaran mayores beneficios e intereses, que se redujeran los beneficios que tienen las AFP, que de hecho la pasada ley adoptada hace ya unos meses ha ido reglamentando los dos ingresos que tenían las AFP, regulándolo en uno solo y de manera que va disminuyendo año por año hasta que llegue a un 0.65% de beneficio, no el 1.6 que tenía al momento de discutir este problema. Y por último, entiendo que existen todas las condiciones para que se revise la ley y se actualice a la realidad y al momento que vive la República Dominicana. Lo cierto es, don Rafa, que hay un artículo del gobernador del Banco Central que explica al detalle de todo esto. El que tiene 500,000 pesos en un certificado financiero, que vaya al banco, que lo tiene a 3 años, que vaya al banco a los 3 meses y diga que quiere sus cuartos, para que ustedes vean que hay una penalidad. Entonces todo eso lo explicó, pero ya finalmente, finalizando, el sistema de atención primaria, el gobierno del PLD, si continuase, ya le haré la pregunta a Abinader, pero si continúa el PLD en el poder, se va a aplicar el sistema de atención primaria, aunque tenga que reformularse, modificarse la bendita ley, aunque se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Hay un compromiso porque se aplique eso, porque de las bondades de ese sistema no va uno a hablar, pues tenemos 10 años explicándolo. Hay un compromiso finalmente. Bueno, no es solamente un compromiso que es imprescindible. Si la atención primaria no hay posibilidades que en términos de salud en ningún país del mundo, la atención primaria es la condición sine qua non de que realmente se pueda cubrir más y mejor la seguridad social, que el aspecto preventivo prevalezca sobre el aspecto curativo, que tenga mayor cobertura, que haya más procedimientos, que haya más cirugía, que nuevos medicamentos para enfermedades que no han sido incluidas y que cada día la medicina y las enfermedades son aspectos dinámicos. Hace un tiempo no se sabía en qué consistía el síndrome de Lou Gehrig, que es una especie de parálisis cerebral que va perdiendo la gente sus condiciones. Eso no está cubierto. Hay un sinnúmero de enfermedades que no están cubiertas. Entonces, con ese aspecto que garantice, hay médicos que no están en la seguridad social. Entonces, ¿por qué? Porque no le están cubriendo lo que ellos requieren en términos de ganancia. Se ha aumentado y es un logro, pero es que eso no hay que discutirlo. La atención primaria es imprescindible y lo que hay es que no tener debilidad en aplicarla, porque naturalmente si los médicos, si las clínicas, esto no funciona. Mire, pero es modesto, déme un chancecito. A nivel público todavía no estamos en capacidad de cubrir el espectro de los pacientes. Un segundo, que no es una pregunta, es un recordatorio. Se lo hice la vez anterior. La afiliación al Seguro Familiar de Salud al trabajador y su dependiente directo, la ley lo cubre por 60 días después. Entonces yo le dije, todas las suspensiones son por 90 días. Va a llegar el tiempo que habrá 30 días en que el trabajador y su dependiente directo no van a tener la seguridad. Tome ese dato para si llega ese momento, que va a llegar. Sí.
ese momento va a llegar. Recientemente, estando en un programa así informal, llamó el director del Servicio Nacional de Salud, garantizando que forma parte integrante de la Comisión de Salud para tratar el problema del COVID-19. Decía de antemano, decía yo, el gobierno es el garante de que este sistema no caiga y que las atenciones en salud, en todos los tipos de atenciones de la sociedad prevalezca. Y en caso de que, bueno, que emita una resolución, que emitan una resolución, eso no es que dijo en un programa, no. Correcto, pero yo en los días próximos, quizá en esta semana que inicia o en los próximos días, el gobierno contemplará si va a extender este plazo, como evidentemente es la proyección, tomará la medida que garantice que la atención en manera de salud, en manera de prestaciones de los afiliados no desaparezca, incluso hasta del salario de la gente que son excluidas por razones de las medidas que se han tomado dentro del marco de esta situación. Y eso es categórico, no habrá falla. Yo tengo absoluta confianza de que el gobierno va a jugar su rol rector del sistema y de la responsabilidad de las condiciones de vida de los habitantes de este país. Terminamos así. Muchísimas gracias, don Rafa. Satisface su inquietud. Bien. Muchísimas gracias. Todo un placer. Además, la fecha hacía aún más propicia y necesaria esta entrevista. El señor gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, don Rafa Pérez Modesto, nos ha acompañado. Vámonos a la pausa. En breve continúa Enfoque Matinal. Dígame usted. Sí, te iba a decir que es un privilegio que por razones obvias nosotros en esta fecha siempre hacemos un conjunto de actividades, eventos nacionales importantes, internacionales, pero es improcedente que esta vez lo hagamos y claro, en el privilegio este espacio de CDN manejado por dos profesionales de la altura de ustedes, el que nosotros conmemoremos la apertura de la seguridad social a través de ustedes, pero lo hacemos extensivo a todos los medios y a todo el país, que este cambio, la seguridad social ha sido la transformación más importante que en el aspecto social se ha logrado en República Dominicana. Y hacerlo a ustedes, yo creo que es un privilegio. Muchísimas gracias. En lo que cabe, recuerden también que siempre es inteligente acudir a CDN porque somos noticias 24/7. Este es el único canal de noticias y noticias. Don Rafa, mucha salud. Vamos a la pausa. Igualmente para ustedes.